Estudiantes, aprendices, curiosas y curiosos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a conocer los recursos que se utilizan para describir literariamente, es decir, en literatura. Para ello vamos a escuchar el audiolibro La ciudad de los clones, capítulo 3, que se titula El primer encuentro. Luego, en el final del mismo, vamos a conocer todos los recursos que se pueden utilizar en la descripción, ya que este capítulo que vamos a presentar de la ciudad de los clones está repleto de descripciones. La más importante, la herramienta más importante en cuanto a los recursos para describir literariamente se llaman las imágenes sensoriales, y es el título de este video. Comenzamos. La ciudad de los clones, revelaciones, primera parte, capítulo 3, el primer encuentro. Para comenzar la narración me debo remontar 4 años atrás, al frío invierno de noviembre de 2072. Mi carrera estaba en pleno ascenso gracias a que con diferentes artilugios propios de mi profesión había conseguido que encarcelen a 2 miembros de la célula rebelde conocida como los ancianos. En solo 2 años había pasado de ser periodista de escritorio a periodista de investigación, y en ese momento particular la providencia parecía seguir a mi favor, cuando de manera imprevista llegó a mí, mediante llamado anónimo, la posibilidad de concretar una entrevista de naturaleza portentosa y de relevancia sin igual. Si esa nota salía bien, podría llegar, según mi jefe, a miembro del directorio del área de impresión en papel. Así que no lo dudé, ni bien tuve toda la info cruzada y corroborada, me lancé a una nueva crónica de alto montaje en la que el entrevistado en cuestión decía haber sido testigo y poseía hologramas de un nido Qum, arquitectura que nunca nadie había visto. Es decir, niños en cautiverio que las mencionadas criaturas alimentaban hasta la edad adulta con el fin de convertirlos en su alimento. La información a conseguir integraba en sí misma un gran valor agregado, porque en realidad nadie, que al menos yo conociera, sabía demasiado de los citados seres, solo rumores. El más fuerte los describía como especímenes de color rojizo, como si no tuvieran piel, que vivían bajo tierra dentro de los túneles que habían sido clausurados después del cataclismo, y que sus razones de vida se resumían a cazar humanos para satisfacer su apetito caníbal. A todo esto hay que sumarle que en varios lugares, tanto en la gran ciudad como en las diferentes guarías y tecoas, desaparecían niños sin dejar rastro alguno. Entre rumores y desapariciones tangibles se encontraba mi ascenso profesional, que en aquella época representaba mi prioridad número 1. Por tanto, no me importaba si el testigo era fiable, si las pruebas eran ciertas, ni siquiera si los Qum existían. La única relevancia era que la nota fuera consumida de forma masiva y estaba completamente seguro que la trascendencia del tema iba a provocar la satisfacción de mis apetencias personales. Por otro lado, si algunos ciudadanos colocaban al gobierno como responsable de los secuestros, como en otras ocasiones, mi noticia estaría creando una excelente tapadera que exoneraría de toda sospecha a las cúpulas del poder. En conclusión, no tenía nada que perder y mucho que ganar. El día de la ansiada entrevista había nevado, sin embargo no hubo forma de que el jefe me dejara usar alguno de los turbos que formaba parte de la empresa para trasladarme. Cuando seas director, me dijo. Por ello no tuve otro remedio que utilizar mi auto, que con el recorrido jabonoso en algunos trayectos, tardó en transportarme casi 5 horas desde mi residencia en Aselchen hasta Oncadiu, límite entre la urbe y la tecoa cercana al río Prohibido, donde supuestamente se hallaba mi futuro entrevistado. Acorde a mi impericia en el cálculo con respecto a la duración del viaje, o a los caminos nevados, o a que mi jefe no me dejó usar el turbo, llegué más tarde de lo aconsejable. El crepúsculo comenzaba a mostrar su indeclinable figura culminante. Quedaban alrededor de 30 minutos de luz solar y el cuadro se presentaba bastante sombrío. Sabía de antemano que ninguna tecoa gozaba de energía eléctrica, por ende, presentía que estaba por conocer en carne propia la tristemente célebre Boca del Lobo. Al
Al llegar al lugar estacioné mi móvil en el último tramo de pavimento que anunciaba el recorrido final de la metrópoli. Delante mío, lo que en algún tiempo fue, aparentemente, una autovía, conformaba a unos 10 metros de altura una especie de travesaño de hormigón de aproximadamente 40 metros de ancho, que marcaba claramente la división entre la civilización y la miseria. La autopista abandonada, si bien en algunos trechos se encontraba desmoronada como consecuencia del cataclismo, tapaba de tal manera la luz que el solo hecho de pensar en cruzar por su sombra daba toda la impresión de estar por ingresar, como Alicia, a otro mundo, solo que este sería el país de las desdichas. Para colmo, el recorrido por debajo de la carretera era accesible únicamente a pie. No existía la posibilidad de hacerlo de otra manera. La transición hasta la Tecoa estaba cubierta de escombros, metales retorcidos y basura por doquier. Recién más adelante, en la línea que marcaban las columnas al final del sinuoso trayecto, se dejaba ver un sendero natural de no más de 1 metro de ancho, que serpenteaba desde lo alto a través de una deforme depresión, cuya terminación coincidía con el perímetro que daba origen a la Tecoa. La verdad, muy valiente nunca fui, y la situación atemorizaba, pero ya estaba ahí, así que junté coraje de donde no tenía y comencé a caminar a través de las sombras. A medida que avanzaba, el corazón aumentaba su repiqueteo, la respiración se volvía cada vez más agitada, y a pesar del frío dominante, transpiraba como en las mejores tardes de verano. Además, el aroma circulante, cada vez más desagradable, empeoraba el cuadro. Hasta el aire parecía haberse vuelto denso e irrespirable. Mientras prosperaba en mi camino sentía que el escenario dominaba mi mente y jugaba con mis percepciones. La sugestión rodeaba mi cuerpo comenzando a entremezclar figuras que solo la imaginación distorsionada puede crear. Sentía que me observaban, pero no veía ni escuchaba nada. Pensé en detenerme y dar la vuelta mientras mecánicamente seguía esquivando obstáculos para llegar al sendero que ahora se encontraba a no más de 5 metros. De pronto un rugido me paralizó. En cuestión de segundos el sonido, cada vez más fuerte, se transformó en una moto, de las antiguas, con ruedas, que apareció a gran velocidad bordeando las columnas de la autopista por mi costado derecho. Por encima de la moto se erigió una figura que hacía girar en su mano izquierda unas Leidetis. Y bien se acercó lo suficiente, las arrojó sobre mí. Apreté los párpados y pensé, este es el fin. Inmediatamente, nada. Seguí erguido. Falló, me dije aliviado. Sentí que era momento de correr, pero al abrir los ojos, intentando divisar el auto, observé a mis pies un sujeto que por la oscuridad del lugar no pude ver con claridad. Pero cuando la moto, que ahora se encontraba en mi flanco izquierdo, giró para retornar a escena, iluminó la figura que en ese instante intentaba desenredar las Leidetis de sus tobillos. Casi muero del susto cuando observé que la criatura era totalmente roja, tal cual la descripción de los Cum. El asombro aflojó mis rodillas y caí sentado. Quedé cara a cara con la espeluznante entidad. Él también me miró e inmediatamente quedó estático. Más allá de la imagen escalofriante que despedía, su mirada generó en mí cierta empatía, o lástima, no estaba seguro. Y al parecer, según la impresión que tuve en el momento, el Cum también sintió algún tipo de efecto singular, que lo llevó, en ese intervalo, a olvidar todo peligro dirigiéndose a mí pronunciando fonemas en un idioma que no pude entender. Balbuceó algo así como Frevi Bene y eso fue todo. Su intento de comunicación se interrumpió abruptamente cuando el cazador motorizado se colocó encima de él y sin bajarse de la moto, en hábil y rápida maniobra, con un lazo de alambre trenzado en cuyas extremidades aparecían 2 pequeñas barras de madera que servían de tope y soporte, lo cazó por la garganta y lo arrastró cerca de 10 metros, hasta dejarlo inconsciente, o muerto, la verdad nunca lo supe. Luego extrajo de su cintura una toki, de doble filo y de un golpe certero le cortó la cabeza, que posteriormente guardó en una bolsa de plástico. Observé todo mientras lentamente me ponía de pie. Ahora más tranquilo, aunque seguía desconcertado,
Advertía como el hombre se acercaba caminando hacia mí. Progresivamente se aproximaba y reconociendo por sus vestiduras negras, sus armas, su atlética y desafiante postura, y no menos importante, el pelo largo y la barba, que se trataba de un lampucum. Figura sombría que en su conjunto asemejaba a un monje de las ciencias oscuras de antaño, y si bien no me despertaba ninguna simpatía, saber cuál era su oficio lograba tranquilizarme un poco. Una vez cerca tuvimos un pequeño intercambio de palabras. Trataré de reproducir la escena lo más fielmente posible según me lo permita el lejano recuerdo. «No debe andar por acá a estas horas, es peligroso», dijo el cazador. «Muy buenas», respondí haciéndome el gracioso. Siempre que me pongo nervioso me sale el cómico de adentro, es algo que no puedo evitar. Reconozco que el sujeto no cuidaba mucho su estética, pero la verdad no me parecía peligroso. Acotó, con una mueca que intentaba pasar por media sonrisa. Era un cum. Sabía que lo que decía probablemente fuera cierto, pero no quería pasar por ignorante. Haciendo eco de un viejo adagio leído en algún lugar que rezaba: «Cuanto menos sabemos, más queremos aparentar», agregué: «Conforme a la información que manejo, debería darle la razón y las gracias. Pero a medias, porque según tengo entendido, los kun cazan a los hombres y se los comen. Y esta criatura nunca me atacó. Además, no llevaba ningún arma. Aparte, no la atacó porque no le di tiempo, y no llevaba armas porque no la necesitaba», me interrumpió con un tono algo subido de voz. Si yo no hubiera llegado a tiempo, lo habría derribado de un golpe. Luego con sus garras cortaría sus tendones próximos a los talones para que no pudiera correr, y con sus dientes le arrancaría las cuerdas vocales para que no pudiera gritar. Finalmente lo cargaría vivo y lo llevaría a su guarida para comérselo. Durante la escucha de su relato, imaginaba la posible situación mientras un trago pesado de saliva acompañaba el descenso de reflejos escalofriantes hacia mi estómago. El sujeto me había convencido. Además, había aprendido que cuando una figura de semejante aspecto levanta la voz, es mejor quedarse en el molde. Por lo cual expresé sumisamente: Está bien, no se exalte. Le agradezco que me haya salvado la vida». «Es mi trabajo», respondió secamente y agregó: «Ahora le pido amablemente que se retire del lugar y regrese por donde vino». Apenas terminó de pronunciar la frase, imaginé, en cuestión de segundos, toda la secuencia de fracasos que me perseguirían inmediatamente, y durante un buen tiempo, si regresaba a la editorial sin ninguna historia. El solo pensarlo me desgarraba por dentro, por tanto reaccioné raudamente, tomé mi mochila y encaré hacia la tecoa exclamando: «¿Qué? No puede pedirme eso. Mire, vengo de Ayelchen, más de 5 horas de viaje. Tengo una nota que puede cambiar mi vida». «Lo lamento», me dijo el cazador, mientras me sujetaba de un brazo y me arrastraba hacia la moto. «Mi trabajo es proteger a los humanos de...» «Entiendo, pero acompáñeme a la entrevista. Mientras me protege, yo hago mi trabajo y usted el suyo. Los dos contentos». Me miró de reojo sin decir nada, pero no hacía falta. Las acciones hablaban por sí solas. Estábamos cada vez más cerca de la moto que de la tecoa. Era demasiado fuerte y no podía frenarlo, así que en un intento desesperado procuré manipular la situación recurriendo a la caballerosidad. «Sé que empezamos con el pie izquierdo, empecemos de nuevo». Con esas palabras logré frenar la caminata, me paré erguido, coloqué mi brazo derecho con la palma de la mano abierta horizontalmente contra el abdomen en señal de salud y dije: «Muy buenas, mi nombre es Flavio Rabina». El hombre que había puesto sus brazos en jarra repitió el gesto dándome el gusto y respondió: «Muy buenas, Fulker Vico». Más allá de sus buenos modales, la estratagema no dio resultado. Después del saludo giró su cabeza hacia la moto y nuevamente caminó hacia ella. Esta vez no me llevaba del brazo, pero cargaba mi mochila, razón por la cual tuve que seguirlo. Estaba claro que Vico no iba a dar marcha atrás. Sobrada causa para concluir que mi ansiada entrevista pasaba a ser una utopía al igual que mi prominente futuro. Debía improvisar y trazar un plan B, que me permitiera volver al trabajo con algo que contar, que fuera digno de una nota. Y la verdad es que los hechos que habían ocurrido unos instantes atrás eran bastante jugosos para dejarlos pasar. En sí mismos eran noticias. Así que rápidamente cambié de entrevistado y comencé a hacerle preguntas a Vico. ¿Es usted un lampucum? Trabaja para las brigadas, ¿verdad? Me parece que la respuesta es obvia, respondió con la seguridad que lo caracterizaba. Tiene razón, pero ocurre que soy periodista y como tal tengo la necesidad de preguntar hasta lo obvio. Dada la situación y visto que no me va a dejar ingresar a la tecoa, lugar donde tenía planeada mi entrevista, mire señor Rabina, piense un poco.
Si alguien lo citó aquí, a esta hora. ¿Qué?, exclamé intrigado. Y, es raro, parece más una trampa que una entrevista. Tal vez le jodió la vida a alguien y ese alguien, o sus parientes, se querían tomar revancha. ¿Yo joderle la vida a alguien? Mientras me hacía el sorprendido, en mi mente rebotaban los retratos de las personas que había entregado a las autoridades y con un tono de voz muy bajo, como hablando conmigo mismo, continué diciendo: la verdad, es probable, no se me había ocurrido. Rico me miró como entendiendo que todavía yo no acusaba recibo de la situación, y tratando de cerrar el tema, parado al lado de la moto, exclamó: para ser periodista no es muy inteligente. Y luego remató: insisto en que se vuelva por donde vino. Está bien, entiendo. Ante la duda más vale prevenir que curar, pero por favor no me deje con las manos vacías. Permítame que le haga una entrevista a usted. ¿Qué? Lo que me faltaba. Pero señor, su trabajo es muy importante y muy poca gente sabe que existe. Todo pasa por conseguir diginovas. Además, cuanto menos sepan de nosotros, mejor. Sobre todo que no me interesa dar detalles. Mientras continuaba hablando, subía a la moto y decía: lo cierto es que esta charla con usted solo produce que esté perdiendo tiempo y recaudación. Espere, no se vaya, ¿le puedo sacar una foto de la cabeza cortada? No, gritó. Inmediatamente arrancó la moto y ofuscado me dijo: suba que lo alcanzo hasta el auto. Me dejó en las puertas del rodado. Maravillado por el modelo Tridente, uno de los pocos que quedaban con propulsión solar, eléctrica y a gas, comenzó a preguntarme detalles sobre el auto. Aproveché la situación y con tal de ganar tiempo y confianza continué la conversación, incluyendo a su moto en la misma. Más antigua que mi vehículo con motor a gasolina, elemento que supuestamente había desaparecido. Sin embargo, la simpática charla no duró demasiado, aunque alcanzó para darme tiempo de extraer del guardafilo mi enlace personal, y, una vez dentro del coche, convencerlo de que aceptara el mismo mientras le decía: antes de irse le dejo mi enlace por si cambia de opinión y le pido por favor que responda a una sola pregunta. ¿Les corta la cabeza siempre? ¿Es la única manera de matarlos? ¿Cuál de las dos quiere que le responda? Me miró, se apiadó y contestó: no, mueren y sangran como cualquier bicho, pero la cabeza es la única parte del cuerpo que no puede ser confundida con la de un humano despellejado. Además, tal trofeo garantiza que el engendro ha sido aniquilado y por consiguiente que nuestra paga se haga efectiva inmediatamente. Esa es la razón por la que cortamos sus cabezas. ¿Es cierto que son humanos infectados por el virus K, que lograron atravesar el muro de protección? Ante la nueva pregunta, respondió otra vez de manera tajante: esas ya son 3 preguntas. Encendió la moto y se esfumó. Con la luna como único testigo, el motor en marcha y toda la bronca, me dispuse a manejar sabiendo que después de tan traumática reunión no tenía otra opción que regresar a mi lugar de origen. Conducir de noche con casi todo el camino nevado no fue nada agradable, pero mucho menos enfrentarme a la mañana siguiente, mal dormido, desaliñado y con las manos vacías, y bien vacías, porque encima Vico se había quedado con la mochila donde se encontraban todos los elementos de trabajo que la revista nos otorgaba para realizar nuestra labor, frente a mi jefe en su despacho. Estaba claro que el deseado ascenso no lo conseguiría, sino más bien todo lo contrario. Luego de escuchar tan inverosímil raconto, mi jefe Gustavo Fat decidió, palabras más, palabras menos, que acorde a mi extraordinaria creatividad fantástica y falta de responsabilidad, lo lógico era dedicarme al periodismo chatarra, chismes, comentarios, historias fantásticas y olvidarme del periodismo de investigación. En consecuencia, volví al escritorio. Degradado a la máxima expresión, me tuve que dedicar a describir las prendas de nuestros gobernantes en un acto público, o a mencionar cuántos pasos daban nuestras ilustres damas de alta alcurnia en las visitas a los centros de refugiados anónimos, detallando, por supuesto, sus estrafalarias prendas y gestos grandilocuentes, o narrar la dieta del gato preferido del hijo de algún lictor. O, estos al menos me divertían porque a veces lograban sacarme de rutina tan desmerecedora, comentar los sucesos relacionados al avistamiento de un ovni, con forma de mate calabaza, apariciones de fantasmas en casas abandonadas, encuentros con ángeles o con demonios, etc. Historias estas últimas enlazadas casi siempre, aunque nadie lo admitía, con el consumo de fekir, la droga popular preferida por los habitantes de las guaridas que rodeaban a la gran ciudad.
A todo lo mencionado debo sumar las burlas constantes de mis colegas que tuve que soportar por mucho tiempo, referidas a mi encuentro con Vico y al Kun. Apodos como Kun Kun, Super Kun y Flavio el Cazafantasma eran de los más comunes. Sin lugar a dudas, había tocado fondo. No era de extrañar que a todo el conjunto mencionado se sumara una imagen, a modo de souvenir, que aparecía siempre y cada vez que la burla o el menosprecio salía a la luz. Una figura imposible de olvidar que pasó a ser menospreciada e insoportable, la del responsable absoluto de mis penurias, la de Fulker Vico. En las narraciones, los segmentos que refieren a las acciones de los personajes suelen ser complementados por información que caracteriza tanto el ambiente donde se desarrollan como a los protagonistas de la historia. Se trata de las descripciones, y en la narración ayudan a crear en el lector una ilusión de realidad, es decir, hacen que la historia resulte creíble. Las descripciones, en general, pueden dividirse o pueden observarse desde varios aspectos. Pueden ser estáticas si la persona o el objeto descrito está quieto, y dinámicas si lo descrito está en movimiento. Al mismo tiempo pueden ser panorámicas cuando se realiza la descripción total de un espacio, y parciales cuando se describe un aspecto o detalle de un objeto, espacio o persona. Todas estas características hacen referencia a la descripción en general, pero al mismo tiempo cada una de estas características, valga la redundancia, están signadas también por la objetividad y la subjetividad, es decir, para que se entienda, las descripciones emplean adjetivos. Estos adjetivos son objetivos cuando no presentan una opinión o valoración del observador. Un observador puede decir, por ejemplo, manzana verde o camisón largo, y en ese tipo de observaciones no está dando una opinión. Pero también pueden manifestar la evaluación del observador respecto de lo que describe. En ese caso se trata de adjetivos subjetivos y la descripción cambiaría. Podría decir, por ejemplo, manzana exquisita, camisón espantoso, que es cuando el observador está haciendo valoraciones, está evaluando lo que describe. Ahora nos vamos a meter de lleno en lo que respecta a los recursos para describir literariamente, que son conocidas como las imágenes sensoriales. Ya dijimos que el adjetivo calificativo, dado que indica cualidades y propiedades de los sustantivos a los que se refiere, es una palabra fundamental en la caracterización de los elementos que se describen. Pero además de adjetivos, la descripción literaria cuenta con otros procedimientos, que son las imágenes sensoriales, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué son las imágenes sensoriales? Bueno, son recursos que se usan para representar lo que se percibe a través de los sentidos, y todos sabemos que los sentidos son 5. Entonces, según el sentido con el que se asocian, estas representaciones o estas descripciones que tienen que ver con las imágenes sensoriales pueden ser imágenes visuales, es aquello que se describe a través de lo que se ve, imágenes auditivas, en este caso aquello de lo que se escucha, imágenes olfativas, de lo que se huele, imágenes táctiles, se describe lo que se toca, imágenes gustativas, que es aquello que tiene que ver precisamente con el gusto. Un personaje saborea una comida y puede dar su sensación a través de las descripciones. Estas son las 5 categorías en las que se clasifican las imágenes sensoriales. Vamos a dar algunos ejemplos para que quede más claro. Supónganse, releyendo el texto que vamos a trabajar, que es La ciudad de los clones, parte 3, hay una parte donde uno de los personajes dice: recién más adelante, en la línea que marcaban las columnas al final del sinuoso trayecto, se dejaba ver un sendero natural. Es decir, aquí tenemos una imagen visual, el personaje describe lo que ve. Vamos a otro ejemplo, con las imágenes auditivas. Sentía que me observaban, pero no veía ni escuchaba nada. Una imagen auditiva también puede ser, se usa mucho en el terror, ese silencio que precede a algo espantoso. No se escucha nada, algo malo está por pasar. Aquí, bueno, se dan las dos, porque dice no veía ni escuchaba nada. Imágenes olfativas, utilicemos un ejemplo de otro texto. El olor nauseabundo aumentaba.
refleja lo que está oliendo. Imágenes táctiles, pudimos sentir en las manos el hierro viejo y oxidado. E imágenes gustativas, teníamos en la boca un sabor amargo. Como ven, pueden estar todas dentro de un relato literario, o alguna de ellas, no necesariamente todas, o pueden estar 2 o 3, no hace falta que estén las 5. Pero estas son estrategias que usa la literatura para llevar al lector a que sienta lo mismo que sienten los personajes. Nos falta ver las formas verbales en la descripción, y esto es importante porque tenemos que entender cómo se maneja la literatura con respecto a la descripción. Para eso voy a leer un fragmento del texto de La ciudad de los clones, capítulo 3, donde dice lo siguiente: para colmo, el recorrido por debajo de la carretera era accesible únicamente a pie. No existía la posibilidad de hacerlo de otra manera. La transición hasta la Tecoa estaba cubierta de escombros, metales retorcidos y basura por doquier. Recién más adelante, en la línea que marcaban las columnas al final del sinuoso trayecto, se dejaba ver un sendero natural de no más de 1 metro de ancho que serpenteaba desde lo alto a través de una deforme depresión cuya terminación coincidía con el perímetro que daba origen a la Tecoa. Como ven, y como ocurre en la mayoría de las formas verbales, el fragmento que acabo de leer está todo en pretérito imperfecto del modo indicativo. Es decir, por ejemplo, se levantaban, se veían, revoloteaban, son pretéritos imperfectos del modo indicativo, el verbo levantar, ver y revolotear. Aquí lo hemos puesto como ejemplo, bueno, ustedes se reían, es lo mismo, del verbo reír. Pretérito imperfecto, pasado. La mayoría de los textos literarios, los relatos literarios, en sus descripciones predomina este tipo de tiempo verbal. Pero también puede emplearse el presente, que es el tiempo característico de las descripciones objetivas. Sin embargo, puede ocurrir que alguien describa un personaje dentro de la literatura con una descripción que la hace mucho más fuerte, como por ejemplo, si quiero decir por alguien cualquiera, imagínense que el narrador en un momento dice es realmente enorme, aunque no muy valiente, describiendo una persona, y utiliza también el tiempo presente. Como habrán podido observar, recursos para describir literariamente hay unos cuantos. Sin embargo, son las imágenes sensoriales sin duda la herramienta que hace que toda historia literaria cuente con un buen grado de verosimilitud y por ende hace la historia mucho más atrapante. Para ir terminando, les recuerdo que si surgen dudas pueden ir abajo a los comentarios, cliquean allí, cliquean la pregunta y será respondida a la brevedad. Al mismo tiempo, si quieren ser notificados cada vez que se baja un nuevo video y estar al día con el curso completo, van a la pestaña también que está abajo que dice suscríbete, aprietan allí, luego la campanita y serán notificados automáticamente cada vez que se baje un nuevo video. Por último, nos queda hablar del curso completo. Son ya 36 videos que hemos estado haciendo durante 5 meses. Y si ustedes quieren tener todos los cursos porque necesitan un apoyo en cuanto a un tema específico que tenga que ver con lengua, literatura, gramática, ortografía, comunicación y las TIC, van a la pestaña que está ahí arriba, cliquean allí y podrán acceder a cualquiera de los videos que aquí se han ido emitiendo. Por lo pronto nada más, solo me resta decirles, sean felices, lean un libro y hasta pronto.